La Tierra temblaba bajo el impacto titánico mientras un proyectil de 2 toneladas se estrellaba contra las fortificaciones soviéticas de Sebastopol, creando un cráter de 15 metros de ancho y 5 metros de profundidad que engullía todo a su paso. Las murallas de ladrillo de 2 metros de espesor se desintegraban como papel bajo la potencia devastadora de estos obuses gigantes que caían del cielo con una precisión aterradora. Los defensores observaban con horror estos proyectiles masivos volar hacia ellos, sabiendo que no existía refugio capaz de resistir su fuerza destructiva apocalíptica. Esta arma de pesadilla había nacido a finales del año 1935, cuando la firma Rheinmetall comenzó a explorar una idea audaz para crear un mortero pesado capaz de destruir las fortificaciones más poderosas de la época. En marzo de 1936, la empresa presentó su concepto revolucionario al Waffenamt, la oficina alemana de armamento que buscaba desesperadamente soluciones para romper las líneas fortificadas enemigas. El proyecto inicial preveía un cañón de calibre colosal de 800 milímetros, que debía enterrarse en el suelo antes de disparar un obús de 4 toneladas sobre una distancia de 1 kilómetro, o un proyectil de 2 toneladas sobre 2 kilómetros de alcance. Sin embargo, este concepto planteaba cuestiones prácticas insuperables que deberían haber sido evidentes desde el principio para cualquier oficial con experiencia en el terreno. ¿Cómo diablos los ingenieros alemanes pensaban efectuar trabajos masivos de excavación bajo las narices del enemigo sin ser detectados y bombardeados inmediatamente por la artillería adversaria? ¿Cómo imaginaban cargar obuses de 4 toneladas en una pieza enterrada mientras los morteros enemigos podían acribillarlos con proyectiles en cualquier momento? La amenaza de ser eliminados por simples morteros convencionales, sin siquiera hablar de la artillería pesada, se cernía como una espada de Damocles sobre este proyecto ambicioso pero ingenuo. El Waffenamt había reflexionado largamente sobre estas objeciones legítimas, pero la tentación de disponer de buses de varias toneladas, capaces de pulverizar cualquier fortificación, era demasiado fuerte para ser ignorada. En octubre de 1936, Rheinmetall finalmente obtuvo un contrato con especificaciones técnicas radicalmente modificadas que hacían el proyecto mucho más realista en el plano operacional. El nuevo alcance exigido llegaba a 3 kilómetros, lo que permitía disparar desde una distancia más segura de las líneas enemigas. El tiempo de puesta en posición de combate no debía exceder 6 horas, lo que seguía siendo considerable pero aceptable para un arma de asedio. El proyectil debía pesar 2 toneladas, un compromiso razonable entre potencia destructiva y manejabilidad logística. La innovación mayor consistía en transportar el conjunto del sistema de arma por secciones sobre chasis con orugas, eliminando así la vulnerabilidad catastrófica del concepto de enterramiento. Los constructores se dieron cuenta rápidamente de que ensamblar un mortero con un peso total de 55 toneladas en 6 horas resultaba imposible con los medios técnicos disponibles en la época. La solución ingeniosa que propusieron consistía en montar el arma sobre un chasis autopropulsado que podía desplazarse por sus propios medios y bajar su casco al suelo justo antes del disparo, para absorber el retroceso fenomenal. Esta innovación reducía el tiempo de preparación a solamente 30 minutos, una ganancia de tiempo espectacular que transformaba completamente la naturaleza táctica del arma. El Waffenamt no daba crédito a su suerte cuando aceptó esta propuesta revolucionaria en febrero de 1937. El sistema podía desplazarse de manera autónoma. Disparaba obuses de 2 toneladas desde 3 kilómetros de distancia, no necesitaba ningún trabajo previo de excavación y permitía economizar considerablemente en los transportadores y grúas necesarios para el despliegue. El 9 de marzo de 1937 marcaba una etapa decisiva cuando el proyecto era oficialmente transformado en sistema de arma autopropulsado y Adolf Hitler en persona aprobaba el paso de la fase conceptual a la realización de planos detallados. El pedido inicial preveía la fabricación de un prototipo funcional y de 6 ejemplares de serie listos para el combate. Los ingenieros y los equipos de producción
enfrentaban un desafío técnico colosal, porque ninguna máquina de esta masa había sido construida jamás en la historia de la mecánica militar. El enfoque empírico se imponía como el único método viable para resolver los innumerables problemas técnicos que surgían cotidianamente. La presión sobre el suelo representaba una de las preocupaciones mayores de los diseñadores, que temían que el monstruo metálico se hundiera en los terrenos blandos. Sobre el prototipo Neubaufahrzeug número 1, que servía de banco de prueba para el futuro Panzer IV, los ingenieros añadían progresivamente lastre para simular el peso real del vehículo y probaban su movilidad sobre diferentes tipos de suelos. Cuando la presión alcanzaba 1,43 kg por centímetro cuadrado, la capacidad de franqueamiento era juzgada aceptable para las operaciones militares previstas. La maniobrabilidad del vehículo planteaba otro problema crítico que los ingenieros resolvían de manera innovadora, construyendo un modelo radiocontrolado a escala 1x1 que permitía probar las características de dirección sin arriesgar el prototipo completo. Las pruebas revelaban que con una relación entre la longitud de contacto de las olugas y el ancho de la base de 2,65, la dirección se volvía problemática y necesitaba ajustes constantes del conductor. Los ensayos se desarrollaban sobre una variedad impresionante de superficies, incluyendo carreteras asfaltadas, arena suelta, campos arados, arcilla húmeda e incluso placas de acero cubiertas de aceite, para simular las condiciones más desfavorables imaginables. Los ingenieros empujaban también el vehículo sobre pendientes de 3, 6 y 9 grados para verificar su estabilidad en los terrenos accidentados que se encontraban frecuentemente en los campos de batalla europeos. Las primeras pruebas de tiro se habían desarrollado del 23 al 25 de junio de 1939 y habían demostrado una longitud de retroceso impresionante de 1000 milímetros con un esfuerzo de frenado alcanzando aproximadamente 450 toneladas. En octubre de 1939, el desarrollo de un transportador especializado para las municiones colosales comenzaba utilizando como base el chasis probado del tanque Panzer IV. La superestructura añadida comportaba una grúa eléctrica, un compartimento para 4 obuses gigantes y asientos para la tripulación en la parte trasera del vehículo. La alimentación eléctrica de la grúa provenía del mismo generador de gasolina de 2 cilindros que equipaba el Panzer IV para la rotación de su torreta, creando así una estandarización bienvenida que simplificaba el mantenimiento y la logística. La grúa depositaba delicadamente el obús masivo, el casquillo y la carga propulsora directamente sobre la bandeja de carga del Kerat 040 en posición de combate. En mayo de 1940, los ingenieros de Rheinmetall lanzaban una serie de ensayos cruciales para el transporte ferroviario de estos mastodontes autopropulsados que pesaban más de 120 toneladas cada uno. El desafío técnico consistía en desplazar estos monstruos sobre largas distancias sin tener que desmontarlos completamente, lo que habría necesitado días de trabajo y decenas de técnicos especializados. La solución elegante, desarrollada por los ingenieros, implicaba suspender el chasis entre 2 vagones plataforma especiales de 5 ejes que soportaban el conjunto de la estructura autopropulsada gigante sin necesitar desmontaje previo. La máquina se fijaba en 8 puntos a los soportes metálicos. Luego, unos gatos hidráulicos se elevaban a la altura apropiada para mantener el vehículo estable durante el transporte. La ausencia de vagón plataforma bajo el chasis permitía efectuar la carga y descarga sobre cualquier vía férrea ordinaria, sin infraestructura especial, confiriendo una flexibilidad operacional notable a este sistema de transporte innovador. Paralelamente a los ensayos ferroviarios, Rheinmetall Borsig iniciaba en noviembre de 1940 el desarrollo de un método alternativo de transporte por secciones desmontadas que resultaba particularmente útil para franquear los puentes de capacidad limitada. Los cálculos demostraban que con el cañón desmontado, el chasis podía atravesar por sus propios medios los puentes pesados de ingeniería militar que las tropas de zapadores construían rápidamente sobre los ríos europeos. La velocidad operacional del mortero autopropulsado oscilaba entre 6 y 10 km por hora, una cadencia desesperadamente lenta para los desplazamientos tácticos que obligaba a recurrir a remolques especiales equipados con 24 ruedas para los trayectos de media distancia.
Esta opción de transporte por carretera exigía, sin embargo, el desmontaje previo del cañón, añadiendo una complejidad logística no despreciable a las operaciones. El 2 de julio de 1940 marcaba un giro histórico cuando Rheinmetall presentaba orgullosamente el primer mortero autopropulsado enteramente operacional a los representantes del Waffenamt y a los oficiales superiores de la Wehrmacht. La demostración espectacular impresionaba profundamente a los observadores militares que veían por primera vez esta máquina capaz de desplazarse, posicionarse y disparar proyectiles de 2 toneladas sin asistencia exterior mayor. El programa de producción inicial preveía la fabricación de 6 ejemplares para el 1 de julio de 1941, pero el Führer en persona exigía un 7º ejemplar equipado con un cañón de calibre reducido que debía permitir alcanzar alcances superiores. La producción total debía detenerse después de estas 7 unidades, haciendo de cada ejemplar una pieza única en el arsenal alemán. El 7º vehículo autopropulsado era inicialmente esperado para mayo de 1942, pero su fecha de aparición real permanecía incierta en los archivos militares alemanes. Lo que permanece establecido con certeza es que en septiembre de 1944, esta 7ª máquina participaba ya activamente en las operaciones de combate. Contrariamente a la creencia extendida, según la cual estos cañones gigantes constituían armas de uso único, limitadas a 2 o 3 disparos antes de la destrucción, la realidad operacional resultaba radicalmente diferente y mucho más impresionante. Antes de su aceptación oficial por el ejército alemán, cada cañón sufría una batería rigurosa de tiros de evaluación que probaba su robustez mecánica. El primer cañón efectuaba 10 tiros de evaluación, el segundo realizaba 8, el tercero 6, el cuarto 5, el quinto 10 y el sexto 6 disparos de validación técnica. Los alemanes seguían su tradición ancestral de bautizar sus piezas de artillería pesada con nombres propios que les conferían una identidad casi humana. El primer mortero recibía inicialmente el nombre de Adam, antes de ser rebautizado Baldur, en honor del dios nórdico de la luz y la alegría. El segundo llevaba el nombre de Eva, y luego se convertía en Wotan, el nombre germánico del dios Odín. El tercero conservaba simplemente Odín, mientras que el cuarto se llamaba Thor, según el dios del trueno cuyo martillo aplastaba a los enemigos de los dioses. El quinto ejemplar llevaba el nombre de Loki, el dios embustero y astuto de la mitología nórdica. El sexto se nombraba Thiu, una antigua divinidad germánica de la guerra, y el séptimo recibía el nombre aterrador de Fenrir, el lobo gigante que debía devorar a Odín durante el Ragnarok, según las leyendas escandinavas. La denominación genérica Karl, para designar todos estos morteros, no rendía homenaje a Carlomagno como muchos lo suponían, sino que honraba la memoria del general Karl Becker, que había consagrado su carrera al desarrollo de la artillería y del armamento alemán. Desde 1938, Becker dirigía el Heereswaffenamt, con una competencia reconocida, pero las críticas incesantes de Adolf Hitler, concernientes a las escaseces de municiones, habían minado progresivamente su moral hasta sumergirlo en una profunda depresión. El 8 de abril de 1940, incapaz de soportar más la presión psicológica aplastante, el general Becker ponía fin a sus días con una bala en la cabeza. Este mortero colosal representaba entonces un legado viviente de su trabajo encarnizado para modernizar el arsenal alemán antes de su muerte trágica. Aunque solamente 7 máquinas habían sido producidas, ellas se declinaban en 2 modificaciones principales, designadas Kerat 040 y 041, que presentaban diferencias técnicas significativas detalladas en la documentación militar. El chasis autopropulsado medía 11 metros 15 centímetros de longitud y se dividía en 3 compartimentos funcionales distintos. El compartimento motor ocupaba la parte delantera del vehículo. La sección central albergaba el sistema de artillería propiamente dicho, y la parte trasera contenía los mecanismos hidráulicos permitiendo bajar y levantar el chasis. Para colocar el vehículo en posición de combate, había que depositar el casco sobre el suelo entre las orugas,
una operación de descenso y levantamiento de 40 centímetros que se realizaba en solamente 15 segundos en cada dirección gracias a los gatos hidráulicos potentes. Las máquinas número 1, 2, 6 y 7 embarcaban motores de gasolina, mientras que las otras funcionaban con diésel desde su fabricación. Después de mayo de 1944, todas las unidades basculaban sobre la propulsión diésel por razones económicas evidentes. Los dos tipos de motores entregaban una potencia idéntica de 580 caballos, pero el consumo horario alcanzaba 175 litros para la gasolina contra solamente 120 litros para el diésel. Con un depósito de carburante de una capacidad de 1.200 litros, la máquina recorría casi 42 kilómetros en 10 horas de funcionamiento con un motor de gasolina, o 60 kilómetros con un motor diésel, representando una diferencia de autonomía estratégicamente importante. La transmisión presentaba igualmente variaciones técnicas fascinantes entre los diferentes ejemplares. Las máquinas número 1, 3 y 6 utilizaban una caja de cambios mecánica convencional, mientras que los vehículos número 2, 4 y 5 embarcaban una transmisión turbohidráulica más moderna y sofisticada. La diversidad técnica no se detenía allí, porque la suspensión difería radicalmente según los modelos producidos. Las dos primeras máquinas disponían de 8 rodillos de rodadura con caucho con un paso de oruga de 170 milímetros, mientras que las máquinas ulteriores comportaban 11 rodillos metálicos y un paso de oruga de 240 milímetros. Todas utilizaban barras de torsión como sistema de suspensión, pero las diferencias visibles reflejaban la evolución constante de la concepción a lo largo de la producción. Solamente 2 hombres ocupaban el interior del vehículo autopropulsado gigante durante los desplazamientos. El conductor y su asistente tomaban plaza del lado izquierdo en la parte delantera del chasis, en un compartimento exiguo. El Gerat 040, con su masa de 124 toneladas, circulaba normalmente sobre terreno accidentado, a pesar de su peso fenomenal. Las zonas peligrosas, presentando surcos profundos, debían nivelarse con tablas, troncos o rellenarse con tierra antes del paso del monstruo metálico. Las órdenes estrictas prohibían formalmente pivotar sobre suelo blando para evitar el descarrilamiento catastrófico de las orugas, lo que habría inmovilizado la máquina durante horas de reparación penosa. El 3 de enero de 1941 veía la creación oficial de la primera batería designada 833, que iba a hacer temblar pronto las fortificaciones enemigas con su potencia destructora sin precedentes. 2 meses más tarde, el 2 de abril, esta unidad sufría una reorganización mayor para convertirse en un batallón de artillería pesada, compuesto de 2 baterías distintas, comprendiendo cada una 2 piezas de artillería autopropulsadas. El 14 de mayo de 1941 marcaba el bautismo de fuego cuando la primera batería se unía al 4º cuerpo del 17º Ejército con la misión específica de bombardear los búnkeres fortificados situados cerca de Huelquetzial, sobre el frente oriental que se preparaba silenciosamente para la invasión. Las casamatas de hormigón armado de Huelquetzial representaban objetivos perfectos para probar la capacidad operacional real de estos morteros gigantes en condiciones de combate auténticas. El 23 de junio, las posiciones defensivas caían en manos de las fuerzas alemanas después de un bombardeo metódico que demostraba la eficacia aterradora de estos proyectiles masivos contra las fortificaciones fijas. Sin embargo, la victoria se acompañaba inmediatamente de una decepción técnica mayor, porque desde el día siguiente de la captura de los búnkeres, la batería se encontraba clasificada no operacional por razones puramente mecánicas que necesitaban reparaciones urgentes. Las averías técnicas surgían en el momento menos oportuno, privando al ejército alemán de un arma preciosa justo al inicio de la Operación Barbarroja, que iba a cambiar el curso de la guerra. La segunda batería recibía el honor peligroso de ser afectada al 4º Ejército, con la misión capital de reducir la ciudadela legendaria de la fortaleza de Brest, que bloqueaba la ruta de los Panzers hacia el interior del territorio soviético. El 22 de junio de 1941, al alba, mientras que millones de soldados alemanes franqueaban simultáneamente la frontera soviética, los servidores del mortero número 4
abrían fuego contra los muros gruesos de la ciudadela histórica. El primer disparo se efectuaba sin problema aparente, seguido de un segundo y luego de un tercer proyectil que se abatían sobre las fortificaciones con una precisión alentadora. Pero durante la carga del cuarto obús, los servidores horrorizados constataban que el proyectil colosal quedaba atascado en el mecanismo de carga, rehusando obstinadamente progresar hasta la recámara del cañón a pesar de todos sus esfuerzos desesperados. El mortero número 3 conocía exactamente la misma pesadilla técnica después de haber expedido 4 proyectiles sobre la ciudadela sitiada. La investigación rápida revelaba que las bandas de cobre sirviendo para el viado de los obuses en el tubo presentaban defectos de fabricación inaceptables que comprometían el buen funcionamiento del conjunto del sistema de arma. Estas bandas de cobre debían adaptarse perfectamente a las estrías interiores del cañón para asegurar la rotación estabilizadora del proyectil. Pero la calidad mediocre del metal utilizado provocaba deformaciones imprevisibles durante la carga. Al día siguiente, el 23 de junio, los técnicos lograban poner en estado el mortero número 4, que realizaba 7 tiros suplementarios contra los defensores soviéticos encarnizados. El mortero número 3 permanecía silencioso todo el día, debido a una falla completa del sistema eléctrico de ignición que rehusaba desencadenar el disparo a pesar de las manipulaciones frenéticas de los servidores. El 24 de junio aportaba una mejora notable de la situación operacional cuando el tercer mortero recuperaba su capacidad de tiro y escupía 11 obuses masivos contra los bastiones resistentes de la fortaleza, mientras que el cuarto cañón añadía 6 proyectiles suplementarios al diluvio de fuego y acero. En total, la batería expedía 31 obuses gigantes sobre las defensas de Brest, agotando casi totalmente su stock de municiones, que se reducía a 5 proyectiles restantes, de los cuales 3 presentaban defectos identificados que los hacían inutilizables sin reparación previa. Los observadores militares documentaban cuidadosamente los impactos para evaluar la eficacia real de estas armas revolucionarias en condiciones de combate reales. Como mínimo, 2 proyectiles alcanzaban directamente grandes secciones de las estructuras fortificadas masivas que constituían la columna vertebral de la defensa de la ciudadela. Las murallas de ladrillo tradicional, midiendo 2 metros de espesor, que habían resistido durante décadas a las inclemencias y al paso del tiempo, se derrumbaban como castillos de arena bajo el impacto devastador de los obuses de 2 toneladas lanzados desde 3 kilómetros de distancia. Los cráteres excavados en el suelo por las explosiones alcanzaban dimensiones estupefacientes, con 15 metros de diámetro y 5 metros de profundidad vertical, suficientes para engullir una casa entera con sus habitantes. Estas excavaciones testimoniaban la potencia fenomenal liberada por la detonación de centenares de kilogramos de explosivo concentrado en un solo proyectil. 2 obuses rehusaban misteriosamente explotar al impacto a pesar de sus espoletas de contacto supuestamente infalibles, creando un peligro mortal para las tropas de asalto que debían progresar a través del campo de batalla sembrado de municiones sin explotar. Estos fallos se explicaban probablemente por defectos de fabricación de los detonadores o por un ángulo de impacto desfavorable que impedía al mecanismo de percusión funcionar correctamente. A pesar de estos incidentes técnicos lamentables, los cañones Karl demostraban prestaciones globalmente excelentes con una fiabilidad mecánica satisfactoria teniendo en cuenta su concepción revolucionaria. Los proyectiles caían en un círculo de dispersión notablemente reducido que probaba la precisión inesperada de estos morteros gigantes, permitiendo a los observadores ajustar el tiro con una eficacia temible. Después de 2 a 3 jornadas de compromiso intensivo contra la fortaleza, los morteros Karl dejaban la línea de frente porque su misión específica parecía cumplida con un éxito notable, a pesar de las fallas técnicas puntuales. El comando militar alemán consideraba que estos vehículos autopropulsados habían probado ampliamente su valor operacional en las condiciones reales del combate contra fortificaciones modernas sólidamente construidas. El 18 de febrero de 1942, la batería recibía oficialmente un refuerzo sustancial con la adición de un tercer cañón que llevaba su potencia de fuego total a niveles sin precedentes.
Esta expansión testimoniaba la confianza creciente del alto mando en la utilidad táctica de estas armas extraordinarias. La siguiente aplicación de combate se produjo bajo Sebastopol, donde en abril comenzaba la preparación de posiciones monumentales de 15 por 10 por 3 metros. El batallón 833 carecía de efectivos, obligando a reclutar hasta 100 personas que trabajaban exclusivamente de noche, porque las posiciones estaban a solo 1,5 kilómetros de los soviéticos. Los 3 Karl transportaban 72 obuses pesados y 50 ligeros. Del 2 al 13 de junio de 1942, expedían 122 proyectiles contra el fuerte Máximo Gorki y el bastión principal. El 7 de junio marcaba el pico, con 54 obuses en un día. El efecto devastador se producía contra la red sofisticada de trincheras fortificadas soviéticas que se desintegraban bajo los impactos. El 7 de julio formaban la batería 628. En agosto planeaban usarla contra Leningrado con 299 obuses, pero una ofensiva soviética trastocaba estos planes. El 4 de mayo de 1943 se transformaba en batallón. El 8 de agosto entregaba sus Karl y recibía 8 cañones de 21 centímetros. En agosto de 1944, los morteros número 1, 4 y 5 recibían cañones revolucionarios de 540 milímetros. El nuevo cañón medía 7 metros 108 milímetros. El proyectil pesaba 1.250 kilogramos, perforaba 3,5 metros de hormigón armado y alcanzaba 10 kilómetros 60 metros, casi el doble que antes. El 13 de agosto, una orden urgente exigía un cañón de 540 milímetros para Varsovia. Sin munición ni tablas de tiro para este calibre, enviaban un mortero de 600 milímetros que resultaba terriblemente eficaz. Los 6 y 10 de septiembre expedían 2 morteros más. En septiembre-octubre viajaban hacia Budapest sin utilización confirmada. Durante la operación Wacht am Rhein, las baterías 428 y 638 entraban en acción empleando el cañón de 540 milímetros sobre el chasis número 4. En marzo de 1945, la batería disparaba 14 obuses contra el puente de Remagen capturado por los americanos. A pesar de 325 metros de longitud, su anchura de 8 metros creaba un blanco estrecho. Todos los proyectiles erraban. Los morteros Karl producían detonaciones ensordecedoras con destellos visibles a kilómetros. Disparaban desde 1 a 3 kilómetros del frente. Medían dimensiones colosales y se desplazaban lentamente. Sin embargo, demostraban una supervivencia notable. Solamente el número 2 sufría daños por esquirlas de bomba en enero de 1944. Los americanos capturaban los números 2, 5 y 7. El Ejército Rojo se apoderaba de los números 4 y 6. El destino de los números 3 y 1 permanecía misterioso. Si esta historia les ha cautivado, no duden en dar like, compartir sus reflexiones en los comentarios y suscribirse al canal para no perderse ningún episodio futuro.